Buenos días, Vane. Yo soy Amelie Jerez de primero de bachillerato D y a continuación voy a exponer mi proyecto quimestral de química. Muchas gracias. Primero vamos a empezar hablando sobre los hidruros metálicos. Su fórmula es metal más hidrógeno. Se usa únicamente la nomenclatura Stock, es decir, se escribe las valencias del elemento al final. Funcionan como desecantes, reductores, fuentes de hidrógeno puro, creación de abonos, pilas plásticos. Se utilizan también como plaguicidas. Para colocar la nomenclatura Stock de los hidruros metálicos, debemos colocar las palabras hidruro de, escribimos el metal y entre paréntesis la valencia del metal expresada en números romanos. Recordemos que el hidrógeno tiene valencia -1 y el metal lo escribimos con su valencia positiva. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos de los hidruros metálicos. El primero que tenemos es RaH2, esto es hidruro de radio 2. Como habíamos mencionado anteriormente, ponemos las palabras hidruro de y el metal, que en este caso es el radio, con su valencia entre paréntesis. El radio tiene valencia 2, por eso colocamos el 2 en números romanos. Para realizar el intercambio de valencias debemos recordar que el hidrógeno actúa con valencia -1, es decir, cambia de posición al lado derecho del radio, y la valencia del radio cambia al lado derecho del hidrógeno. En este caso, el radio actúa con valencia 2, por eso al lado del H escribimos el 2, y el -1 del hidrógeno no hace falta colocarlo. Con el resto de ejemplos es lo mismo. Tenemos Ba2, que es hidruro de bario 2, AgH, que es hidruro de plata 1, MnH3, hidruro de manganeso 3, LuH3, hidruro de lutecio 3, SiH2, que es hidruro de estroncio 2. Como podemos apreciar, todas las valencias de los metales están entre paréntesis en números romanos. Como habíamos mencionado, para el intercambio de valencias, siempre ubicamos al lado derecho de la H, que es nuestro hidrógeno, la valencia del metal. Continuamos con los ácidos hidrácidos. Su fórmula es hidrógeno más no metal. Son líquidos, se disuelven en el agua y al disolverse liberan un gas color blanco que después se evapora. Se usa la nomenclatura tradicional. Los ácidos hidrácidos son usados en limpieza, desinfección, tratamiento de aguas, fabricación de vinilos, de gelatina, cauchos, entre otros. Para la nomenclatura tradicional de los ácidos hidrácidos tenemos que escribir la palabra ácido más el no metal con la terminación hídrico. Recordemos que el hidrógeno tiene valencia +1 y el no metal valencia -1, los halógenos, y -2 el caso de los anfígenos. Aquí algunos ejemplos. El primero es H2TE, ácido telurídrico. Como habíamos mencionado, ponemos la palabra ácido, el no metal con la terminación hídrico. Siempre el no metal debemos omitir la última letra. Por ejemplo, teluro, telur, cloro, cloro, bromo, brom, y así con todos los no metales que nosotros tengamos. Otros ejemplos: HCl, ácido clorhídrico, HBr, ácido bromhídrico, H2S, ácido sulfhídrico, aquí el azufre cambia por sulf, HCN, ácido cianhídrico, HI, ácido iódico. Aquí también utilizamos el intercambio de valencias. Como podemos apreciar en el primer ejemplo, el teluro actúa con valencia 2, por eso lo escribimos al lado derecho de la H. El hidrógeno tiene valencia +1 y no es necesario ubicarlo. De la misma manera hacemos con todos los demás ejemplos. Los óxidos metálicos. Su fórmula es metal más oxígeno. Se usa solo la nomenclatura Stock. Para ello escribimos las palabras óxido de el metal y entre paréntesis la valencia del metal en números romanos, como hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Los óxidos metálicos son usados en pinturas, tratamientos de aguas, en la industria de papel, como elaboración de jabón, estabilización del suelo, entre otros. Para realizar la nomenclatura Stock de los óxidos metálicos debemos colocar óxido de el metal y entre paréntesis la valencia del metal en números romanos, como habíamos mencionado anteriormente. El oxígeno actúa con valencia -2 y el metal siempre con su valencia positiva. Tenemos aquí 6 ejemplos. FeO, que es óxido de hierro 1. Colocamos siempre óxido de el metal, que en este caso es hierro, y su valencia entre paréntesis. El hierro tiene valencia 1, por eso lo colocamos aquí. El segundo ejemplo, Li2O, óxido de litio 2, ZnO, óxido de zinc 2, AlO3, óxido de aluminio 3, F2O3, óxido de hierro 3,
GeO2 óxido de germanio 4. Al realizar el intercambio de valencias debemos estar muy atentos, ya que como tenemos aquí en nuestro último ejemplo, hay valencias que se simplifican, como es el caso del óxido de germanio 4. El germanio actúa con valencia 4 y el oxígeno obviamente con su valencia menos 2. Aquí lo que hacemos es simplificar la mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1. Por eso es que no escribimos ninguna valencia al lado del germanio. Pero sí, como hacemos el intercambio, ubicamos el 2 del germanio al lado derecho del oxígeno. Los óxidos no metálicos. Su fórmula es no metal más oxígeno. Aquí ocupamos los tres tipos de nomenclaturas: stock, sistemática y tradicional. Estos son compuestos binarios formados por no metal y oxígeno, como lo menciona en su fórmula. El oxígeno actúa con valencia menos 2 y el no metal con su valencia positiva. El óxido no metálico generalmente se lo encuentra en estado gaseoso. Como habíamos mencionado, hay tres nomenclaturas para los óxidos no metálicos. Empecemos por la stock. En esta escribimos las palabras óxido de el no metal y entre paréntesis su valencia. Una clave para identificar qué es nomenclatura stock es porque siempre tiene su valencia entre paréntesis. Para la tradicional utilizamos la palabra anhídrido seguido del no metal con prefijos y sufijos dependiendo de su valencia. Más adelante profundizaremos de esto. Y la sistemática, por último, se escriben los prefijos mono, di, tri, tetra, hexa, hepta, seguidos de las palabras óxido, van los prefijos di, tri, etc., seguidos del no metal. En la nomenclatura tradicional utilizamos prefijos y sufijos como lo habíamos mencionado anteriormente: hipo, oso, ico y perico. En los halógenos utilizamos hipo-oso cuando es con valencia 1, oso valencia 3, ico valencia 5 y perico cuando actúan con valencia 7. Estos son iguales en los nitrogenoides. En los anfígenos utilizamos hipo-oso cuando actúan con valencia 2, oso cuando actúan con valencia 4 e ico cuando actúan con valencia 6. Y en los carbonoides solo utilizamos los prefijos y sufijos oso e ico con sus valencias 2 y 4. Aquí los ejemplos de los óxidos no metálicos. El primero, PbO2. En la nomenclatura stock es óxido de plomo 4. Recuerden siempre su valencia entre paréntesis. La nomenclatura sistemática, dióxido de plomo, y la tradicional óxido plúmbico. Aquí el plomo cambia por plumb. SO tenemos óxido de azufre 2 en la nomenclatura stock, monóxido de azufre en la nomenclatura sistemática y óxido hiposulfuroso en la nomenclatura tradicional. Aquí utilizamos el prefijo hipo y oso. El tercer ejemplo, Cl2O, óxido de cloro 1, monóxido de dicloro, nomenclatura sistemática, y óxido hipocloroso en la tradicional. Cl2O3, óxido de cloro 3, trióxido de dicloro y óxido cloroso. Cl2O5, óxido de cloro 5, pentaóxido de dicloro, óxido clórico también. Y el último ejemplo, Br2O, óxido de bromo 1, monóxido de dibromo y óxido hipobromoso. En estos obviamente también realizamos el intercambio de valencias. Para que esté tal vez un poco más claro, vamos a basarnos en el ejemplo 5, Cl2O5. Aquí el cloro actúa con valencia 5 y por el intercambio pasa al lado derecho de la O, y la valencia del oxígeno, que es 2, cambia al lado derecho del cloro. Las sales aloideas o aluras son compuestos binarios formados por metal y no metal de menor valencia. Su fórmula es metal más no metal. Las nomenclaturas usadas son stock y tradicional. Las sales aloideas se unen mediante enlaces iónicos. Su apariencia es cristalina sólida y al romperse se tornan en un polvo blanco. Estos se usan en lámparas de alta intensidad, tratamientos de aguas residuales, fertilizantes, etc. Para realizar la nomenclatura stock de las sales aloideas debemos colocar al no metal con la terminación uro, seguido de la palabra de, escribimos el metal y entre paréntesis la valencia de este metal, y para realizar la nomenclatura tradicional colocamos el no metal con la terminación uro, seguido del metal con la terminación oso e ico dependiendo de su valencia, es decir, si es variable o fija. Cuando es una valencia menor utilizamos oso y cuando es una valencia mayor, ico. Tenemos aquí ejemplos de las sales aluras. El primero, NaCl, cloruro de sodio 1, CaBr2, bromuro de calcio 2, Li2S, sulfuro de litio 1.
Estos tres son ejemplos de la nomenclatura stock, ya que tienen sus valencias entre paréntesis. Los tres restantes son ejemplos de la nomenclatura tradicional: MoBr6 bromuro molibdénico, AlCl3 cloruro alumínico, CuBr2 bromuro cúprico. En el ejemplo número 4 podemos apreciar con mayor claridad lo que refiere al intercambio de valencias, ya que el molibdeno actúa con valencia 6 y este pasa al lado derecho del bromo. El bromo actúa con valencia 1, por eso no es necesario escribirlo al lado derecho del molibdeno. Continuamos con los hidróxidos metálicos. Estos son los compuestos ternarios. Su fórmula es metal más NOH. Usamos la nomenclatura stock y la tradicional. Los hidróxidos metálicos están formados por un catión metal y un anión hidróxido. Se denominan también base o álcali. Se utilizan en la vida diaria como la sosa cáustica, como destapacaños, la elaboración de papel, de jabón, la obtención de aluminio, etc. Para formar un hidróxido metálico debemos mezclar agua con un óxido metálico. Tenemos aquí tres ejemplos. CaO más H2O nos da como resultado CaOH2. Esto es hidróxido de calcio 2. ¿Por qué el OH está en paréntesis? Porque el calcio, que en este caso es del metal, tiene valencia superior a 1. Lo mismo pasa con el ejemplo número 3. ZrO2 más H2O nos da ZrOH4. El OH está en paréntesis por la misma razón. El circonio actúa con valencia 4 y el 4 es superior a 1. Li2O es nuestro segundo ejemplo. Más H2O nos queda LiOH. Aquí no colocamos el OH en paréntesis porque el litio, como sabemos, actúa con valencia 1. En los hidróxidos metálicos tenemos también dos nomenclaturas, la stock y la tradicional. En la stock colocamos la palabra hidróxido de seguido del metal y entre paréntesis la valencia del metal. En la tradicional colocamos la palabra hidróxido de, escribimos del metal también con la terminación ico y oso, de acuerdo a sus valencias. Oso utilizamos cuando es una valencia menor e ico cuando es la valencia mayor. Tenemos aquí también ejemplos de hidróxidos metálicos: SrOH2 hidróxido de estroncio 2, RbOH hidróxido de rubidio 1, KOH hidróxido de potasio 1. Estos tres son ejemplos de la nomenclatura stock, ya que tienen su valencia entre paréntesis. Los tres restantes son de la nomenclatura tradicional: TCOH7 hidróxido tecnésico, AuOH hidróxido auroso y AuOH3 hidróxido áurico. Aquí podemos apreciar el uso del oso y del ico. Oso es con valencia menor, por eso utilizamos en AuOH. Como en el segundo caso tenemos AuOH3, es decir que el oro actúa con valencia 3, utilizamos ico. Los ácidos oxoácidos. Su fórmula es hidrógeno más no metal más oxígeno. Aquí utilizamos solo la nomenclatura tradicional. Se forman a partir de óxidos no metálicos y agua. Gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes o la síntesis de otros ácidos y sulfatos. Para realizar la nomenclatura tradicional de los ácidos oxoácidos debemos dividir a todos los metales: los halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides. Los halógenos, utilizamos la palabra ácido más hipooso, oso, ico y perico. Hipooso cuando es valencia 1, oso valencia 3, ico 5 y perico valencia 7. Los anfígenos tenemos ácido más hipooso, oso e ico. Hipooso con la valencia 2, oso valencia 4 e ico con valencia 6. En los nitrogenoides utilizamos meta, piro y orto. Meta al inicio cuando se usa una agua, es decir H2O, junto a hipooso cuando es valencia 1, oso 3, ico 5, perico 7. De la misma manera, con dos moléculas de agua, 2H2O, esto es piro, y orto con 3 aguas, 3H2O. Por último tenemos los carbonoides. Estos son ácido más metal y oso. Si es valencia 2 es con orto y si es 4 es ico. Tenemos aquí ejemplos de los ácidos oxoácidos. I2O más H2O nos da como resultado H2I2O2, es decir, un ácido hipoyodoso. Simplificando estas valencias nos queda HIO.
Aquí debemos simplificar siempre y cuando sean exactas. Lo que debemos de hacer también es que cambiamos la palabra anhídrido por ácido, el resto se mantiene igual. En el segundo ejemplo podemos apreciar que no se simplifica, es decir, SeO2 anhídrido selenioso más agua, nos queda H2SeO3, un ácido selenioso. Estos también son conocidos como ácidos oxácidos y no podemos simplificar porque no hay mitades exactas ni de 1 ni de 3. En los ácidos oxoácidos con halógenos utilizamos la clave 111, 112, 113 y 114. 111 con hiposo, 112 con oso, 113 ico y 114 con perico. Como los anfígenos van con valencia 2, 4 y 6, utilizamos la clave 212, 213 y 214. 212 hiposo, 213 oso y 214 ico, como podemos ver aquí en los ejemplos. Esta es la parte un poco más compleja, ya que utilizamos meta, piro y orto. Meta con un agua, piro con 2 y orto con 3. Empecemos por meta. Tenemos aquí 4 ejemplos, uno con cada clave. La 111 hiposo, 112 oso, 113 ico y 114 perico. El primer ejemplo, N2O más H2O nos da como resultado un ácido meta-hiponitroso, H2N2O2. Simplificando todos los dos nos queda 111. La misma manera hacemos con el segundo ejemplo. H2N2O4, las mitades 112 y utilizamos oso. Esto es un ácido metanitroso, HNO2. El tercer ejemplo, H2N2O6, las mitades 113 ocupamos ico y nos queda un ácido metanítrico, HNO3. Por último tenemos N2O7 más H2O nos da H2N2O8. Esto simplificando nos queda 114 perico, HNO4, un ácido metapernítrico. En piro utilizamos de igual manera 4 claves, 423, 425, 427 y 429, hiposo, oso, ico y perico respectivamente. Tenemos aquí también algunos ejemplos. El primero, N2O más H2O, nos queda H4N2O3. Esto no lo podemos simplificar ya que no hay mitades exactas. En el segundo ejemplo, tercero y cuarto, vamos a hacer una pequeña modificación o una pequeña explicación. Aquí debemos multiplicar 2 por 2, 4. Nos quedan 4 hidrógenos. Y H y O multiplicándolos nos queda 2O. Por esta razón es lo que ubicamos H4N2O5, por ejemplo aquí en nuestro segundo ejemplo, con la clave 425. Y esto es un ácido pironitroso. Continuamos con los ácidos oxoácidos y nitrogenoides, la parte de orto. Orto son 3 aguas. Por esa razón utilizamos 3H2O en todos los ejemplos que tenemos aquí. Utilizamos también las claves 312, 313, 314 y 315 respectivamente. Continuamos con orto, es decir, 3 aguas. Por esa razón colocamos 3H2O. Aquí debemos multiplicar de la misma manera que lo hicimos con piro. 3 por 2, 6H y H por O nos da 3O. Esto nos da como resultado H6N2O4 y simplificándole nos queda 312, es decir, hiposo. Siempre debemos recordar que el orto, meta y piro tenemos que colocarlo antes de todo el resto de nuestro enunciado. Por eso es aquí ácido orto hiponitroso. Utilizamos la clave 312. En el segundo ejemplo tenemos H6N2O6. Simplificando nos queda 313 H3NO3, ácido ortonitroso. En el cuarto ejemplo, H3NO4, ácido ortonítrico, clave 314 mediante la simplificación. Y por último tenemos como resultado el ácido ortopernítrico, H3NO5. Esto también es el resultado de la simplificación del H6N2O10. Esto es con la clave 315, por eso utilizamos per e ico.
Por último, pero no menos importante, tenemos los ácidos oxoácidos con carbonoides. Tenemos aquí solo dos claves, 213 y 214, ambas van con ICO. El primer ejemplo, CO2 más H2O, nos da como resultado un ácido carbónico, H2CO3. Y nuestro segundo ejemplo, CO2 más 2H2O, H4CO4. Esto es un ácido ortocarbónico. Recordemos que estos solo actúan con valencia 4. Tenemos también la fórmula estructural y como podemos apreciar se divide en halógenos y nitrogenoides y anfígenos y carbonoides. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Los primeros tenemos I2O, I2O3, I2O5 e I2O7. Esto significa que debemos completar las dos moléculas de yodo, 2 moléculas de yodo y 3 de oxígeno, 2 de yodo, 5 de oxígeno, 2 de yodo y 7 de oxígeno. Es decir, así tienen que quedar nuestras estructuras. Tenemos las 2 de yodo, la 1 de oxígeno, 3 de oxígeno, 2 de yodo. Tenemos aquí las 5 de oxígeno, las 2 de yodo. Obviamente todas con sus respectivas valencias en la parte de arriba, como podemos apreciar. En los anfígenos y carbonoides es de la misma manera. La función de la fórmula estructural es cumplir con la estructura, valga la redundancia, es formar estructuras, ya que en la fórmula estructural es una unión mediante enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son, como podemos ver aquí, estas líneas que hacen que se unan todos los compuestos. Aquí también en los anfígenos y carbonoides tenemos SO, esto se une y nos queda 2 de azufre, 2 de oxígeno. Tenemos también aquí otro ejemplo, SO3, es decir, tenemos 3 moléculas de oxígeno, las 3 y la de azufre. Muchas gracias, Vane, por su atención. Espero que mi exposición haya cumplido con todos los parámetros planteados.